Alan es un rapero mexicano conocido ya en este canal por el análisis que hice de su tema Carta a Dios. En aquel momento se hacía llamar Green A, seguro que os suena. Pues bien, hace unos meses publicó una canción titulada Entrevista a Dios, un tema de rap que pone interesantes objeciones a la imagen que podemos llegar a formarnos de Dios en nuestra mente. Con el permiso de Alan me he lanzado a hacer este análisis que creo os va a sorprender. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! Aunque no hayáis escuchado la canción, solo por el título ya os imagináis que se está recreando un diálogo, el de un humano con Dios. Durante algo más de 4 minutos, este Dios va respondiendo a cada una de sus preguntas. Gracias a este diálogo podemos llegar a conocer mejor algo de su naturaleza, sus intenciones y su percepción de la humanidad. Lo primero que pasa cuando uno lo escucha es que se da cuenta de que Alan no está aquí representando al Dios abrahámico, es decir, al Dios del judaísmo, del cristianismo o del islam. Es como si el autor se hubiera preguntado si Dios existiera realmente como debería ser y nos compartiera a través de esta pieza artística algunas de sus reflexiones. Aunque bueno, en realidad al final del tema creo que se muestra otra intención. Enseguida vamos a verlo. Por lo que conozco a Alan a través de sus temas, no creo que podamos etiquetarlo fácilmente como ateo, sin más. Él más bien es un escéptico, me parece a mí, escéptico en el sentido filosófico. El escepticismo es la actitud de pensamiento que adopta como sistema la duda y la imposibilidad de tener un conocimiento veraz. Este modo de pensamiento ha asumido muchas formas a lo largo de la historia y ha sido frecuentemente utilizado para cargar contra los argumentos dogmáticos de las distintas religiones, incluido el cristianismo. Me parece que es la actitud básica de Alan, al menos en las rolas en las que aborda la cuestión religiosa. También creo que hay una fuerte carga relativista en su forma de argumentar. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas y afirma que la validez de un juicio depende de las condiciones en que éste se enuncia. El relativismo y el escepticismo pueden ir de la mano, pero son distintos. El escepticismo infravalora el entendimiento humano, es decir, nunca podremos llegar a conocer la verdad. Por el contrario, el relativismo piensa que la estructura del intelecto, así como la estructura de la realidad, hace que el conocimiento no pueda revestirse de universalidad y necesidad, ya que siempre quede sujeto a condiciones diversas y cambiantes. Bueno, aquí ya estamos en el next level. Bueno, dicho esto, vamos a darle ya al play. Bueno, espera un momento. Voy a hacer algo extraño. Comenzaré a ver este vídeo por el final. Sé que es una cosa rara, pero enseguida me vais a entender. Es que al final del vídeo hay un plot twist, un giro tremendo en la trama argumental que cambia por completo el análisis de esta canción. Enseguida lo vais a entender. Solo tengo una última pregunta. ¿Dónde estamos? En la mente humana, donde nacemos y morimos. Todos los dioses. Este final es espectacular. Después de que Dios a lo largo del tema desvele algo sobre su naturaleza, sobre sus intenciones y su visión de la humanidad, de repente este mismo Dios nos revela 3 datos que lo cambian todo, absolutamente todo. El primero es que esta entrevista, encuentro, diálogo, está teniendo lugar en la mente humana. Segundo, y tiene lugar en la mente humana no porque Dios acceda a ella, sino porque nace y muere en ella. Luego este Dios no tendría una existencia objetiva fuera de nosotros, sino que es una creación de nuestra psique. Y el tercer dato, y más contundente, es que afirma que esto sería así para todos los dioses. Si este todos no es solo poesía de Alan, sino una afirmación categórica, una universalización de conocimiento, Alan estaría cerrando la puerta a la posibilidad de que exista objetivamente un Dios más allá de las creaciones que nuestra mente pueda hacer de él. Esto último me parece que lleva a contradicción al autor con su propia filosofía, con su propia metodología, pero de ello hablaremos al final de este vídeo. Ahora volvamos al principio para verlo enterito. Por alguna extraña circunstancia, hoy se me ha otorgado la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al creador del universo. ¿Qué aprenderemos de esto? Averigüémoslo. Analicemos por un momento la imagen.
Claramente, el entrevistador representa a Alan, pues lo hemos visto en otros vídeos con ese tipo de remera, ese reloj, su peinado. También se diferencian algo de sus rasgos en esa cara. Sin embargo, la imagen de Dios es algo difusa. Sus extremidades no tienen una forma completamente humana y anda envuelto como en unas luces espaciales. Ahora quiero que os fijéis en dos detalles: su postura y sus manos. Mirad la postura del cuerpo de Dios. Es exactamente la misma que la del entrevistador. Está inclinado un poco hacia adelante y lo que parece en sus manos están haciendo exactamente el mismo gesto que las de Alan, como si Alan se estuviera viendo en el reflejo de un espejo que lo distorsiona. Sabiendo, como sabemos ya, que este Dios no es más que la proyección de la mente humana del entrevistador, conocemos ya la causa de estas similitudes, que de algún modo aquí se anticipa sigilosamente. ¿Por qué tardaste en revelar tu identidad? ¿Acaso no lo hiciste tú también con tus fans? ¿No crees que luego de crear hay que descansar? 1000 años en la eternidad es un parpadear. Creo que esta es la pregunta que haría un buen entrevistador a alguien que ha decidido por largo tiempo permanecer oculto y ahora sale a la luz. El humano, el entrevistador, dialoga con la imagen de Dios que él proyecta, esto no lo olvidemos en ningún momento, pero la proyección es tan fuerte que lo siente manifestarse con una identidad propia. El humano le interroga sobre por qué aparece ahora y en vez de percatarse de que es un recurso de su mente creado por algún mecanismo de necesidad psicológico, le atribuye una respuesta que podría dar en realidad cualquier deísta. Lo que para ti es mucho tiempo, para un Dios creador eterno es un parpadear. También en esta estrofa hay una evocación del Dios del Génesis. El séptimo día Dios terminó lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Alan, que me parece que es buen conocedor del cristianismo, sabe que la Biblia contiene muchas atribuciones antropomórficas a Dios, es decir, que se le suponen características humanas. El Génesis muestra a un Dios que se cansa del trabajo y necesita reposar, lo cual parece que iría en contra de su proclamada omnipotencia. Estas atribuciones confirmarían la sospecha de que en realidad el Dios bíblico es seguramente una proyección de la mente humana. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Quizás os sorprenda, pero en realidad desde el propio cristianismo hay que darle la razón a Alan. Y es que a menudo la Biblia, sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, se atribuyen a Dios rasgos, sentimientos y formas de actuar muy humanos. Al fin y al cabo, los textos bíblicos son textos redactados por seres humanos que han hecho uso de herramientas literarias y símbolos de su cultura para expresar inspiraciones que de parte de Dios sentían que recibían. Entender los textos de forma literal es una traición a la revelación. Por eso todo texto necesita ser entendido en su contexto. ¿Cómo? Os cuento un poco. Los cristianos creemos que la revelación, es decir, este mostrarse de Dios a la humanidad, es progresiva, sigue una pedagogía y solo alcanza su plenitud en la figura de Jesús, que como ya sabéis es para nosotros la misma encarnación de Dios. Por eso reinterpretamos todos los textos anteriores a Jesús teniendo como criterio principal su propia vida, sus enseñanzas y sus obras. Así conseguimos distinguir mejor lo que en la Biblia son proyecciones humanas, géneros literarios o condicionamientos histórico-culturales de lo que es la inspiración de Dios y por lo tanto su contenido revelado. ¿Y no pudiste al menos dar alguna señal? Poner tu firma celestial por algún lugar, algo que no hiciera dudar que estabas detrás, quizás fabricar un mundo más en tiempo real. Aquí se plantea una cuestión inteligente y compleja de responder. Se le pide a Dios que diera una señal inconfundible. Y es que si las señales de Dios fueran tan claras como los creyentes las solemos ver, no habría duda para ningún ser humano de su existencia. Y sin embargo, nos encontramos con que la fe no se impone de forma aplastante para todos. El teísmo no es irrefutable. Pero ojo, tampoco el ateísmo lo es. Por decirlo de otro modo, ni la existencia de Dios puede ser demostrada, pero tampoco su no existencia. ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! Este fenómeno, esta ambivalencia metafísica del universo, nos deja a todos un poco perplejos. Los teístas y también los ateos suelen considerar este fenómeno como algo transitorio, algo que pasa.
Para el creyente es una cuestión de actitud personal. Si se abre a la idea de Dios y lo busca, Dios acabará revelándose. Luego lo que tiene que hacer es vencer la actitud soberbia del que se encierra en negar la existencia de Dios. Y para el ateo es cuestión de tiempo que la ciencia pueda desentrañar los mecanismos que sustentan al universo en sí mismo, sin necesidad de recurrir a creencias no demostrables. Sin entrar a discutir estas dos actitudes, me parece que el hecho de que la idea de la existencia o la no existencia de Dios no sea algo evidente, nos debería mover a todos a una mayor humildad, una suficiente humildad intelectual como para dejar una puerta abierta a otras posibilidades, una puerta que permita seguir escuchando al otro, dialogando y buscando una verdad que intuimos que si existe es superior a nuestras insuficientes formas de conocerla y expresarla. Dejo la fama para los narcisistas, no me interesa demostrar soy artista, amo crear estando en paz sin visitas, miles de millones de obras tengo en mi lista. Me estás diciendo que no somos la creación para la cual este universo se diseñó. Tendría sentido construir toda una mansión de 1 millón de pisos y en ella van a vivir dos. El universo es gigantesco, no se cuestiona, y el ego del humano más, no me cabe duda. Pues cómo es que pueden pensar que 1 billón de estrellas se hicieron para adornar nomás la Tierra y la Luna. La sorpresa del entrevistador al escuchar a Dios decir que el ser humano no es el centro de su obra, sino una más entre millones, me recuerda al fuerte antropocentrismo de las religiones del libro. Judaísmo, cristianismo e islam consideramos que el ser humano es el culmen de la creación, especialmente el cristianismo que lo reviste de una dignidad divina, ya que el mismo creador ha querido asumir nuestra condición humana. Una de las líneas de argumentación ateísta se centra en atacar este aspecto y tiene como arquetipo el conflicto de Galileo con la Iglesia Católica, que declaró el heliocentrismo como una herejía. Hoy en día la Iglesia Católica ha superado este concreto conflicto, ha aprendido a separar mejor ámbitos de conocimiento e intenta articular un diálogo fructífero entre la fe y la ciencia. No es fácil, pero al fin y al cabo, los católicos tenemos ya claro que la revelación y la ciencia son caminos para conocer rasgos de la verdad y asintóticamente deberían apuntar hacia un mismo y único horizonte. Me he preguntado algo muy friki, lo reconozco, ¿cómo reaccionaríamos las religiones del libro si descubriéramos que no estamos solos en el universo, de que efectivamente no somos el centro ni el culmen de todo lo creado? No cabe duda de que provocaría un verdadero terremoto, pondría un nuevo cuestionamiento para el antropocentrismo teológico. Si os interesa el tema, hablé a fondo de ello en estos 2 vídeos. ¿Y a qué se debe que creaste la humanidad? ¿Tú qué habrías hecho si también fueras inmortal? ¿Te quedarías viendo la nada una eternidad? ¿O inventarías un universo para jugar? Esta pregunta o preguntas similares a esta me la han hecho amigos ateos o jóvenes que se inician en la fe. ¿Para qué crearía Dios a la humanidad? ¿Con qué finalidad? En realidad, esa pregunta encierra otras muchas y preguntas muy importantes. ¿Qué papel pinta la humanidad en el universo? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Qué tipo de relación puede llegar a establecer una criaturita como nosotros con el omnipotente, omnisciente, creador de todo lo que existe? La respuesta de Alan en este tema es coherente con lo que ha dicho hasta ahora. Dios, que es su propia proyección, sería un artista de capacidad ilimitada, sin restricciones de ningún tipo, que huyendo del aburrimiento creó la alteridad para jugar con ella y no aburrirse en su eternidad. Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad. Yo os cuento cómo los cristianos articulamos una respuesta a esta cuestión. Lo hacemos desde la objetividad que creemos nos da Jesús. A través de su vida y sus enseñanzas, nos parece que Dios crea alteridad a otro ser distinto a sí mismo por amor y con amor. Y para que esto sea posible, lo hace otorgándole libertad y dejándole espacio propio a la criatura. Disculpa que te interrumpa, pero escucha esto. Increíble, ¿quién lo compuso? Pensé que eras omnisciente y sabrías que le hizo Marmaster. Pero bueno, sigamos. ¿Y tú qué opinas de la religión? Dime si atinan en lo que es Dios. Miles de dioses de todo color, pero ninguno es como yo. Te lo pongo simple y atento a lo que digo. Si yo quisiera un culto, lo inculcaría en cada niño. Como si fuesen productos, nacerían con instructivo para que no hubiera duda de las reglas que he elegido. Vale, me parece que esta es una de las críticas nucleares de Alan a la idea de Dios, pues aparece en otros de sus temas musicales. La idea es la siguiente. Cada persona creyente tiene su propia imagen de Dios,
y a menudo unas entran en conflicto con otras, incluso dentro de una misma religión. Las religiones del libro, por el hecho de tener una revelación escrita, podría parecer que tienen este problema resuelto, pero como os decía antes, todo texto, aunque sea inspirado por Dios, requiere de una interpretación, y es ahí donde se desata el conflicto. ¿Quién tiene la interpretación verdadera? Esta característica del fenómeno religioso le lleva a Alan a pensar que si verdaderamente Dios existiera y quisiera darse a conocer, como afirmamos los creyentes, lo haría de una forma objetiva e incorruptible a cada ser humano, elaborando así un argumento contundente contra la existencia de Dios. Os cuento mi punto de vista. Yo creo que una revelación inmediata, objetiva y contundente sobre la existencia y el modo de ser de Dios destruiría ese espacio que os decía antes, necesita la criatura para poder ser libre y llegar a amar a Dios. Como os comentaba, los cristianos creemos que hemos sido creados por amor y Jesús nos invita a entrar en una relación de amor con Dios. Pero el amor necesita de la libertad. Un amor que no se eligiera no sería amor, sería una forma de sometimiento, de esclavitud. Por eso, Dios crearía un universo donde Él no se impondría desde el minuto 1, sino que se iría mostrando, dejando alcanzar en un marco de búsqueda que nos permita a las personas llegar a amarle con libertad y no por imposición. ¿Qué piensas de profetas y de sus profecías? Predicen terremotos, guerras y muchas sequías, sin decirte dónde y cuándo, ni siquiera hora del día. Qué fácil es predecir lo que es obvio pasaría. Entonces nunca has dado un mensaje a los humanos. Si hubiese algún recado tan valioso que verdad o no lo confiaría en sujeto para que fuera a pasarlo, pues la mayoría de gente nunca llegaría a escucharlo. Estoy de acuerdo con Alan en que si prestamos atención a los sujetos que andan haciendo profecías, en el sentido de anuncios catastróficos sobre el mundo, para que sintamos miedo y así creamos en Dios, nos daremos cuenta de que solo hacen afirmaciones generalistas, vagas y de cosas que siempre han sucedido a lo largo de la humanidad. Guerras, sequías, hambre, terremotos, enfermedades. Nuestro mundo sigue lleno de profetas de este tipo. Solo hay que echar un vistazo por YouTube para encontrarlos de todas las ideologías y religiones. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Sin embargo, debo puntualizar aquí que la profecía y los profetas de la Biblia en realidad hacen otra cosa distinta. Los cristianos creemos que un verdadero profeta hace de altavoz de las inspiraciones que de Dios ha recibido, y esto no es futurología, sino sobre todo denuncia ante una situación en la que se está manipulando la imagen de Dios, en la que se hace sufrir a inocentes o se cambia la fe en Dios por idolatrías. Mirad, los profetas bíblicos en su mayoría fueron asesinados por poderosos y por gente religiosa, porque sus denuncias los incomodaban. Un criterio que usa la propia Biblia para distinguir un verdadero de un falso profeta es que el falso se busca a sí mismo y a su comodidad, y el verdadero, a pesar de que el mensaje que debe dar le trae problemas, sigue siendo fiel a su conciencia e implica toda su vida en anunciarlo. ¿Has hecho algún milagro o alguna curación? Algo que sin dudarlo solo lo haría un Dios. He visto al Vaticano declarar varios milagros que son dignos de algún mago, pero no de un gran Dios. Me ofende mirar que piensan he dado milagros que podría ser un humano. Creen que el creador se ha manifestado cuando ven algún barbón en el pan tostado. Dado quise más de 1 trillón de galaxias por todo alrededor, y olvidaron el poder de este Dios que siquiera apaga el sol con una oración. La cuestión de los milagros es un tema muy interesante, porque para las mismas religiones supone a la vez un refuerzo para la fe y un obstáculo para ella. Me explico. Los milagros pueden llegar a suponer un obstáculo para creer en este sentido. Dios parecería suspender las leyes que él mismo ha creado para poder intervenir de forma puntual, lo cual parecería contradecir la idea de que la creación es perfecta, pues Dios andaría parcheándola aquí y allá, entrando así en una contradicción. Por otro lado, los milagros también pueden ser un refuerzo para la fe, porque cuando la persona los experimenta, tiene una prueba, que siempre es subjetiva, pues dependerá de sus interpretaciones, de que existe algo más allá de lo físico, que interviene en nuestro plano, una realidad espiritual que suele identificar con su propio credo y religión. La Iglesia Católica, como efectivamente comenta Alan, reconoce la existencia de milagros. De hecho, son necesarios en la mayoría de los casos para que una persona pueda ser declarada santa.
Atentos a esto. Los cristianos no consideramos los milagros pruebas de la existencia de Dios, no sirven ni los utilizamos para demostrar la fe, sino que son intervenciones que brotan de la propia libertad de Dios, a quien como ser omnipotente no se le puede constreñir bajo la idea de que no debería hacer milagros. Solemos entender que los milagros tienen como finalidad responder a la oración sincera de quien se dirige a Él o a dar un mensaje. En el caso de los milagros de Jesús, a menudo son manifestaciones que refuerzan el mensaje que dio con su vida y predicación. Jesús anunciaba la llegada del reino con palabras, con su propia vida y a través de intervenciones milagrosas. Me gusta del Dios de Alan que nos recuerda que el gran poder de Dios se manifiesta en la inmensidad y belleza de su obra, y creo entender que sugiere que no deberíamos andar pidiendo pequeños milagritos para cosas que podemos solucionar nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Si Dios es un Dios tapaagujeros, parchador de los problemas que yo mismo debería encarar, entonces no es Dios, es una imagen deformada de Él que creamos cuando somos incapaces de responder a los retos que nos presenta la vida. Pero tengo aquí otra cuestión. ¿Qué hay de la violencia a mi alrededor? ¿Apruebas la fuerza y la destrucción? No, porque jamás hiciste una intervención. Eso es muy sencillo, la vida es como un teatro. Cuando vas a una obra no interrumpes ningún acto, ni siquiera si la actriz está sufriendo algún maltrato, pues las obras más sublimes son las que nos causan llanto. Yo dejé algunas pistas por la naturaleza para que descifraran que esta obra es de violencia. Solo mira las garras y dientes de algunas bestias, te aseguro que no son para regalar caricias. Tremendo sadismo el de este Dios, ¿verdad? Ha creado a seres que sufren y los abandona a su dolor contemplando la escena como si de una obra de teatro se tratara. En realidad, esta es otra crítica de Alan a la posibilidad de que exista un Dios, pues si fuera como a menudo lo describen las religiones, su nivel de sadismo sería infinito. Para Alan, la violencia es parte misma del proceso evolutivo. Está presente en los ecosistemas, donde la lucha por la supervivencia da el premio de la perpetuación al más fuerte. Nosotros existiríamos, en parte gracias a esa misma violencia natural, y ahora no podemos pretender eliminarla de la ecuación de la vida. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Me gustaría leer vuestra opinión ahí abajo en la caja de los comentarios. Tengo otra pregunta que ha venido a mí. Oigo decir por allí que el diablo está aquí. Nadie lo ha visto, pero insiste en lucha contra ti. ¿Es eso cierto o es que acaso hay algo falso allí? Te explico cómo es que no tienen razón. Si yo soy el más grande creador y a la vez también el más destructor, ¿cómo es que se piensa tengo un competidor? Si el diablo existiera yo ya lo habría eliminado. Es un insulto cuando piensan que contra él he batallado, porque es como si dijeran mi poder es limitado y que aquello que yo he creado me podría haber derrotado. Dado que el diablo no existe y es solo una invención, se me ha venido al coco una nueva cuestión. Cuando la gente muere dicen que va hacia otro lado, como el cielo o el infierno, pero tú dímelo. Muy pocos creen que hay cielo. Puesto que de hacerlo sonreirían con emoción cada que muriera un familiar o amigo. Yo no inventé. ¿Qué no inventaste? Un cielo. Tampoco el infierno o alguna reencarnación. Solo se vive una vez y ya se acabó. Dos temazos en muy poco espacio. La existencia del demonio y la vida más allá de la muerte, ya sea en un cielo o en un infierno. El Dios de la canción ve absurda la idea de un demonio, pues si Dios es todopoderoso y existe una criatura que se opone a su obra, ya lo habría destruido. Esta forma de comportarse indica que Dios destruiría a todo ser que se opusiera a él, no solo el demonio, también a los humanos. Bye bye. Game over. Luego, en realidad, este Dios no permitiría la libertad. Su creación sería un mero juguete sin alteridad, sin seres capaces de amar. Un Dios así creo que sería un enorme narcisista, incapaz de dejar espacio a otra cosa que no sea él mismo. Si creemos en la libertad humana, incluso para negar la existencia de Dios o destruir su propia obra, un Dios como este no podría existir, porque ya nos habría borrado del mapa. De algún modo, podemos decir que si Dios existe, dada esta creación en la que vivimos y nos movemos, tendría que ser un Dios amor. Sobre la cuestión del cielo, este tema mete el dedo en la llaga. ¿Cómo puede ser que alguien que cree en el cielo sufra tanto ante la muerte de un familiar o un amigo? ¿No estaría revelando esto que en realidad no cree en esa vida futura? Yo creo que Alan tiene razón, al menos en parte, porque puede ocurrir que a menudo la realidad del cielo sea solo una proyección creada por nuestros propios miedos a la muerte y que a menudo, ante ya su realidad inminente, se desmorone
y nos deje como inválidos, ¿no? Como sufrientes ante la muerte de un amigo o de un ser querido. De hecho, es muy posible que la fe en la vida futura de muchos creyentes sea solo esto, una proyección fruto del miedo. Pero esta es solo una perspectiva y creo que no agota otras posibilidades. Además, el dolor de la partida siempre es un fenómeno, es una experiencia humana. Cuando una persona parte, aunque sepamos que la vamos a volver a ver dentro de unos años porque tiene que irse a algún lugar, experimentamos el dolor de la soledad, de saber que esa persona no va a estar a nuestro lado en momentos que quizás la necesitaríamos. Por eso la muerte, aunque el creyente tenga una fe cierta en una vida futura, es siempre un hecho doloroso. En cualquier caso, me parece que el autor nos da un mensaje. Solo hay una vida. Deja de pensar en la futura porque te perderás esta. Asume con toda responsabilidad esta que te toca vivir. Al menos esto me parece que es lo que nos quiere decir Alan. Mucha gente afirma su personalidad, no la causa el cerebro, sino un alma detrás. Si aquello fuera cierto, nunca se vería cambiar el carácter de un humano tras un daño cerebral. ¿Qué opinas de pastores y el mensaje que dan cuando piden dinero en nombre de Jehová? Promueven la pobreza y que la riqueza está mal mientras se van en un Rolls Royce a pasear. Ya que ahora te llamarán el Dios verdadero, ¿qué piensas que pasará con los demás credos? ¿Crees que se terminará? ¿No harán otros nuevos? Sospecho que adaptarán sus dioses al nuevo. Toda religión actual en 1000 años correrá un destino igual que dioses de antaño. Se les clasificará junto a los paganos y no se distinguirán de mitos pasados. En apenas 40 segundos viene el bombardeo final, la existencia o no del alma, el enriquecimiento de los jefes de las religiones mientras sus adeptos se empobrecen, el problema de la evolución de las propias religiones que pasan de ser sistemas asumidos como verdades absolutas a convertirse con los siglos en mitos desechados. Todo esto son cuestiones que el escepticismo y el relativismo plantean a las religiones y que me parece que cualquier persona que quiera tener una fe madura debería afrontarlas e intentar responderlas de algún modo, si no quiere caer en la tentación de proyectar una imagen de Dios hecha según sus comodidades e ideas preconcebidas. Antes de terminar, retomo algo que os comenté al principio. Os dije que me parecía problemático que Alan afirmara al final del tema que todos los dioses nacen y mueren en la mente humana. Si la filosofía de Alan es una suma de escepticismo y relativismo, formular una verdad absoluta iría tanto en contra del escepticismo, que niega la existencia veraz de conocimiento, como del relativismo, que niega la existencia de verdades absolutas. Me parece que con el escepticismo como método, Alan en sus obras somete a crítica a la religión y la idea de Dios, y con el relativismo afirma la imposibilidad de conocerlo si es que existiera. De esta manera estaría proyectando a sus oyentes hacia el nihilismo. El nihilismo es una posición filosófica que niega los dogmas. Sostiene que la existencia humana no tiene de manera objetiva ningún significado o propósito esencial superior. Por eso se opone a todo aquello que predica una finalidad que no tiene una explicación verificable. Si esto es correcto, Alan compartiría el mismo deseo de Nietzsche, el intento radical de hacer de la vida lo absoluto, es decir, que la vida no tendría un fundamento exterior a ella, tendría valor en sí misma, siendo ella misma creación y destrucción, alegría y dolor, y Dios una creación de la mente individual y colectiva que necesita ser superada para poder vivir la vida en su total plenitud. Definitivamente yo creo que ya lo he visto todo en esta vida. Señor, ya puedo ir contigo. Tal vez me equivoque y no vayan por aquí los tiros. En cualquier caso, me encantaría conocer vuestra opinión. Os voy a estar leyendo en los comentarios. Y ahora sí, amigos, llegamos al final de este tema. Muchas gracias, Alan, porque con el reto de tu canción nos pones a los creyentes ante preguntas que creo que son esenciales y que debemos responder si queremos seguir afirmando nuestra fe. Ya sabéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y compartidlo con aquellas personas que penséis que les puede ayudar. Que Dios os bendiga, la paz. No seas cara almendra y mírate estos dos vídeos que te dejo por aquí. Si te ha gustado este de Alan, estos dos te van a flipar. Pero vamos, dale click que nos vamos.